Empezamos con las preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. La primera pregunta la formula la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señora Montero, la Guardia Civil entrando en Ferraz y en el Ministerio de Fomento mientras intentan sacar cajas por la puerta de atrás. Una actriz porno intentando ocultar un pendrive debajo de los pantalones con las conversaciones de la trama. Dos secretarios de organización, Ábalos y Cerdán, junto a un portero de puticlub que les ha grabado a todos, declarando en el Supremo y sin saber si van a salir en taxi o en furgón policial camino de la cárcel. Estas son las imágenes de los últimos días, que lo que retratan es lo que es el sanchismo. Para Sánchez ya sabemos que estos son 3 anécdotas. Para el resto de los españoles son las evidencias de un gobierno en descomposición. Ahora que toda España sabe que el sanchismo solo ha sido una excusa para la corrupción, una coartada para robar desde el primer día, lo que ustedes pretenden es impedir que los españoles votemos. Lo que intentan es evitar a toda costa la democracia, porque es que hasta sus socios han certificado ya la defunción de este gobierno. Además, es que se atrincheran para protegerse. El cerco se estrecha, señora Montero. Sánchez lo sabía todo desde el principio y lo tapó. Y lo sabía o bien porque era el que daba las órdenes o, por otro lado, porque miraba hacia otro lado intentando aprovecharse a toda costa de este sistema corrupto. Señora Montero, díganos, ¿a qué teme el Gobierno? Muchas gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta primera, cuando quiera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, respetar la democracia significa aceptar sus reglas de juego. Y este Gobierno es un Gobierno legítimo salido de las urnas, algo que ustedes nunca, desde el primer día, han querido aceptar. Pero me pregunta usted, señora Gamarra, ¿a qué teme este Gobierno? ¿Sabe qué da miedo, señora Gamarra? Da miedo un partido que aspira a gobernar y que pone en duda los resultados electorales de la última contienda. Da miedo un partido que cree que la subida del salario mínimo interprofesional ha sido indiscriminada o desproporcionada. Da miedo un partido que ampara y que protege a los corruptos. Da miedo un partido que reforma su sede con dinero negro. Da miedo un partido que es capaz de utilizar las instituciones del Estado, concretamente la policía, para espiar a sus rivales políticos. Da miedo un partido que no es capaz de garantizar en la ponencia política de su cónclave el poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Da miedo un partido que no tiene propuesta para la vivienda, para la sanidad, que no cree en el estado del bienestar, que abraza los postulados machistas y racistas que implican, que propugna la extrema derecha. Todo esto da miedo, señora Gamarra, pero ¿sabe una cosa? Al Partido Popular no le tenemos ningún miedo. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señora Gamarra. Mire, señora Montero, si es que son hasta sus propios compañeros los que ponen en cuestión el resultado de las primarias, no hay más que escuchar los audios. Pero miren, ustedes están temblando y no me extraña. Son un gobierno en vilo, en situación de psicosis. Tienen miedo al siguiente audio, miedo a que de sus conversaciones, señora Montero, también haya grabaciones. Tienen miedo a que aparezcan los contratos del señor Cerdán con alguna firma. Tienen miedo de que sus propios compañeros cuenten lo que saben. Miedo a que colaboren con la justicia. Tiene miedo al próximo informe de la UCO, al próximo auto judicial. Tiene miedo a que vuelva a aparecer la Guardia Civil. Tiene miedo a la próxima conversación de un ministro comprando una mujer. ¿Y sabe a qué tiene miedo? A que hablemos los españoles, especialmente a que hablemos las mujeres.
Muchas gracias, señora Gamarra. Ha intervenido ella en silencio, por tanto pido el mismo silencio para la vicepresidenta primera, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Ustedes van a hablar de primaria? ¿Que en el próximo cónclave van a suprimir las pocas primarias y, por tanto, la democracia interna que tenían en su partido? ¿Va a hablar de las mujeres? Señora Gamarra, volvemos a traer la ley de abolición de la prostitución a ver qué vota el Partido Popular. No, ustedes, a ver qué vota el Partido Popular. Y, señora Gamarra, mire, se lo voy a explicar con un ejemplo muy fácil. Ante la corrupción, la reacción de mi partido es pedir el acta al señor Santos Cerdán, es expulsarlo del partido o producir su baja voluntaria. ¿Sabe lo que hicieron ustedes, señora Gamarra? Ustedes, al señor Bárcena, ese que provió de sobresueldo a muchos de los que están aquí sentados, le pusieron sueldo, chofer y coche oficial. Esa es su respuesta ante la corrupción. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señor Hernando. Silencio. Y les pido a los diputados del Grupo Popular que dejen hablar al Gobierno. La siguiente pregunta la formula el diputado don José María Figaredo Álvarez Sala, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra, cuando quiera. Señora ministra, como inciso, no puede usted hablar de feminismo ni de mujeres porque han llenado ustedes España de violadores. Han sacado ustedes incluso a los violadores que estaban en las cárceles antes de que cumpliesen el tiempo de su condena de vuelta a las calles para que vuelvan de nuevo a violar. Así que no pueden ustedes ni siquiera pronunciar la palabra feminismo. Y entre tanto están ustedes, señora ministra, exprimiendo fiscalmente a los españoles. Cada día más pymes, más trabajadores, más autónomos se ven absolutamente agobiados por los impuestos y por las cotizaciones a la seguridad social que ustedes no paran de subir. Y mientras tanto, ¿qué hacen ustedes con ese dinero? Porque ese es el principal problema. Ustedes no paran de robar el dinero que los españoles pagan con sus impuestos. Ustedes no paran de saquear las arcas públicas y mientras tanto usted pone la mano en el fuego por el señor Santos Cerdán y de repente era un ladrón. Usted aplaudía a manos llenas al señor Ábalos y resulta que era también un ladrón. Ustedes que tenían a un contable del Partido Socialista con quienes despachaban precisamente el señor Santos Cerdán, el señor Ábalos, el señor Koldo, y lo colocan ustedes en una de las empresas públicas más importantes de España. Eso es lo que ustedes hacen con el dinero de los españoles. Así que, señora ministra, ¿por qué no dejan ustedes de robar? ¿Por qué no dejan ustedes de saquear a los españoles y convocan de una vez elecciones? Muchísimas gracias. Gracias, señor Figaredo. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Figaredo, me alegro que se vuelva a incorporar a esta tanda de sesión de control del Gobierno. ¿Vox va a hablar de feminismo, señor Figaredo? ¿Ah, sí? Ahora resulta que Vox se proclama un partido feminista, porque hasta... Ah, no, claro, porque hasta donde yo sé, Vox es un partido que combate el feminismo, que alardea del machismo, que no condena las agresiones, que no condena todo aquello que sobre las mujeres se ejerce una violencia, o bien verbal o bien física. Y si no es así, y me equivoco, señor Figaredo, en su segunda intervención haga también una proclama feminista de su partido. Verá, señor Figaredo, usted me preguntaba por impuestos. Claro, luego ha cambiado la pregunta a lo largo de su intervención. Pero usted me volvía a preguntar por lo de siempre, de si España era un infierno fiscal y cuál era la carga fiscal que teníamos en nuestro país. Yo le volví a recordar, evidentemente, que estamos por debajo de la media de la Unión Europea, 4 puntos por debajo de la zona euro y, por tanto, es mentira, radicalmente mentira. Esas afirmaciones que ustedes hacen, nosotros pedimos un mayor esfuerzo fiscal a los que más tienen, eso a quienes ustedes deben favores, eso a los que le ponen voz, a los que siempre defienden y, sin embargo, hemos bajado los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, esa que ustedes desprecian. Por tanto, señor Figaredo, el partido de Vox no tiene legitimidad alguna para hablar de feminismo, no puede hablar, desde luego, de nada que tenga que ver con la corrupción y, si tiene dudas, pregúntele al señor Abascal.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Figaredo. Que toda España lo escuche y para que quede claro, al trabajador medio español, al españolito de a pie, ustedes, el Gobierno de España, el Estado, le quita aproximadamente el 50% de su trabajo cada año. Y usted, señora ministra, viene aquí y distrae la atención, cuenta unas batallas u otras, y usted finge no darse cuenta, y finge no darse cuenta, como finge no darse cuenta de la corrupción que arrasa su partido. Porque usted era consejera de Hacienda en Andalucía cuando se produjo el mayor robo de la historia política de España y usted parece que no se dio cuenta. Usted es ministra de Hacienda cuando se está produciendo uno de los mayores robos de la historia de España y usted finge no darse cuenta. Es que hasta en las empresas públicas tenían sus ministros contratadas a prostitutas para que no hiciesen nada más que servirles. Y usted finge no darse cuenta. Y es absolutamente increíble, señora ministra, nadie en España se lo cree, que usted no se dé cuenta. Usted lo sabe. Usted sabe que están saqueando fiscalmente a los españoles cada día y usted sabe que hay una corrupción rampante en su gobierno de la que usted es cómplice. Muchas gracias, señor Figaredo. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Figaredo, ha pasado mucho tiempo desde la última pregunta que usted me hizo y la de ahora. Podría usted haberse aplicado un poco, se lo digo siempre, porque sigue usted haciendo una afirmación que es mentira. No hay ningún salario en este país que pague el 50% en impuestos. No hay ningún salario en este país, por alto que sea, que pague el 50% del salario en impuestos. Por tanto, yo no voy a volver a explicárselo, señor Figaredo. Ahí tiene usted, desde luego, todas las evidencias, todos los informes y toda la bibliografía y aplíquese un poco porque hacer el mismo discurso permanentemente no conduce a nada. Pero verá, señor Figaredo, hasta donde yo sé, excepto la condena del Partido Popular, el único partido que en esta Cámara... Señora vicepresidenta, se ha terminado el tiempo. La siguiente pregunta la formula la diputada doña Teresa Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicà. Té la paraula.